Ese tipo de casa que ustedes buscan es difícil de encontrar. Y es que ya no hay la más mínima demanda para casas con espanto, señora Orizono. Con esas palabras, el agente de bienes raíces resumía una búsqueda que parecía destinada al fracaso. Sin embargo, para la peculiar familia que lo escuchaba, lo normal era precisamente lo que otros consideraban aterrador. Horripila miró a su esposo con una mezcla de decepción y determinación. Bien, Horripila, creo que será mejor irnos, comentó ella con elegancia. Está bien, lugubrio, respondió él preparándose para retirarse. Pero justo cuando estaban por cruzar la puerta, el agente los detuvo con un brillo de esperanza en los ojos. Oigan, esperen un momento, señor y señora Orizono. ¿Qué les parecería una mansión que está abandonada? Aquellas palabras fueron música para sus oídos. Eso es lo que nosotros queremos, exclamó la pareja al unísono. El agente sonrió y les explicó que se trataba de la antigua mansión de la Solterituba. Horripila suspiró con deleite, comentando que aquello sonaba repulsivamente atractivo. Al ver la fotografía de la propiedad, su entusiasmo creció todavía más. Ah, es deliciosamente amargosa, dijo ella con admiración. Preguntó por el vecindario, esperando que los vecinos fueran amables, pues habían tenido dificultades con los anteriores. El agente los tranquilizó asegurándoles que los vecinos que tendrían en esta mansión eran los de Icapiedra, a quienes describió como unas estupendas personas. Satisfechos con la descripción, aceptaron de inmediato. La tomaremos, sentenció lugubrio mientras el agente se disponía a preparar el contrato. En ese momento, la pequeña Susanta interrumpió la charla. Susanta. Sí, mami, respondió la niña. Por favor, mantén callada tu araña traga el dada, le pidió Horripila con suavidad. La niña asintió y dirigiéndose a su mascota, le ordenó que se mantuviera callada o tendría que darle una paliza. Lugubrio intervino para elogiar a la mascota, llamándolo Espanta. El agente, curioso, escuchó que el nombre real de la criatura era Pantaleón, algo que ya se imaginaba. Al despedirse, el señor Orizono dio un saludo que el agente calificó de horripilante, bromeando sobre si aquello era por hambre o por olor a pescado. Una vez a solas, la pareja celebró su adquisición. Será muy agradable tener nuestra dilapidada mansión nuevamente, lugubrio, dijo Horripila. Él, por su parte, deseaba fervientemente que hubiera muchos murciélagos en la casa. Imaginaron su vida allí, un jardín propio, sapos saltando por doquier y una atmósfera de decadencia perfecta. Al llegar a la propiedad, Lugubrio señaló con orgullo la mansión ultratumba, llamándola una basura adorable que, con algunas descomposturas aquí y allá, llegaría a ser un perfecto desastre. Horripila quedó encantada con el prado abominable y el césped silvestre abandonado. Todo era deliciosamente deshecho. Mientras admiraban su nuevo hogar, divisaron a un hombre a lo lejos. Ese debe ser nuestro nuevo vecino, el señor Cicapiedra, comentó Horripila. Lugubrio, siempre atento, la corrigió diciendo que su nombre no era Cicapiedra, sino Picapiedra. Decidieron entrar a explorar el interior, mientras el pequeño Espanta jugaba de forma peculiar. Al otro lado de la cerca, Pedro Picapiedra observaba la escena con horror. «Le doy, hijo». «Yo la mato», exclamaba mientras veía a la mascota de los nuevos vecinos. No podía creer que esa fuera la mascota de un niño y se preguntaba qué clase de padres tendría. Al ver la enorme mansión de espantos y la troncamioneta negra que parecía una troncocarroza fúnebre, el temor de Pedro creció. Mientras tanto, los Orizono planeaban mudarse formalmente y convertirse en miembros respetables de la comunidad, ingresando a los clubes locales. En la casa de los Mármol, la situación no era muy distinta. Pablo intentaba convencer a Bambam de que no había tenido pesadillas, a pesar de que el niño aseguraba haber visto una araña del tamaño de su cabeza. Pablo sembraba semillas de sandía de crecimiento rápido, soñando con el día en que sus nombres fueran famosos en todas las cavernas. Vilma y Betty, por su parte, observaban con curiosidad el movimiento en la mansión vecina. Pedro llegó anunciando las noticias que ya todos conocían: la mansión ultratumba tendría nuevos habitantes. Betty y Vilma se emocionaron ante la idea de que finalmente arreglaran la vieja casona. Sin embargo, al ver el troncamión de mudanzas, la sospecha se apoderó de los hombres. Una extraña nube de tormenta parecía seguir al vehículo, algo que Pedro atribuyó a los misterios de la naturaleza y a las tormentas artificiales. Al observar los muebles que descargaban, la confusión aumentó.
Sillas extrañas, rebanadoras de queso gigantescas, cubiertos enormes y jaulas para pájaros de dimensiones imposibles dejaron a los Picapiedra y a los Mármol boquiabiertos. Betty, siempre hospitalaria, sugirió invitar a los nuevos vecinos a tomar un té de cactus, una idea que a Pedro no le hizo mucha gracia, especialmente tras ver la carroza fúnebre que usaban como transporte. A pesar de las reticencias de Pedro, las mujeres prepararon sándwiches de orejas de armadillo para darles la bienvenida. Pedro protestó sugiriendo que un simple apretón de manos bastaría para ahorrar comida, pero terminó cediendo. Cuando sonó la puerta, Pedro se encontró cara a cara con el señor Lugubrio Orizono. La conversación fue surrealista desde el principio. Lugubrio, con su tono sombrío, pidió prestada una taza de hormigas rojas para alimentar a su oso hormiguero. Pedro, convencido de que se trataba de un chiste sofisticado, rió a carcajadas. Vilma y Betty aparecieron para saludar formalmente a su nuevo vecino y a su esposa, Horripila. La presentación fue un choque de mundos. Los Orizono usaban adjetivos como nauseabunda y adorable para describirse, mientras los Picapiedra intentaban mantener la cortesía. Horripila presentó a su hijo Espanta, mencionando que tenía una araña de mascota que parecía un riñón de mamut con patas, aunque el niño ya se la había acabado. La tensión estalló cuando Espanta apareció con un saltamontes gigante, asustando a Pedro, quien terminó echando al niño de su casa. Vilma, indignada por la mala educación de su esposo, lo obligó a disculparse. Pedro, a regañadientes, pidió perdón y los invitó a comer, solo para descubrir que la mascota de Espanta se había comido casi todos los emparedados. Después de una despedida llena de malentendidos, donde los Orizono agradecieron la hospitalidad calificándola de nauseabundamente amable, Pedro declaró que no quería volver a verlos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Los Orizono necesitaban salir y Vilma se había ofrecido a cuidar a Espanta. El problema surgió cuando Vilma recibió una llamada de su peinador, André, para adelantar su cita. Ante la imposibilidad de cancelar, Pedro y Pablo terminaron a cargo del pequeño Espanta en la mansión ultratumba. La experiencia fue una verdadera pesadilla para ellos. La casa estaba llena de agujeros, murciélagos y trampas extrañas. Espanta desaparecía y aparecía constantemente jugando a las escondidas en el sótano y en el jardín. Pedro terminó atrapado por una planta carnívora gigante, mientras Pablo luchaba con sus propios miedos. Al final, después de una serie de incidentes cómicos y aterradores,